Buenos días. Yo también estoy muy agradecido por poder participar en este foro, y cuando recibimos la invitación en la Agencia Vasca del Agua y en mi área de prevención de inundaciones, pues nos hizo mucha ilusión poder presentar al gremio de arquitectos nuestra visión del riesgo de inundación y también explicar pues, el porqué de muchas de las trabas que ponemos a veces a proyectos y explicar por qué a veces somos los malos de la película. Bueno, y me gustaría explicar esta visión que tenemos en la Agencia Vasca del Agua de gestión del riesgo de inundación, explicando las dos patas principales que desde nuestro punto de vista son esenciales para gestionar este riesgo que ya existe, que es la prevención, es decir, no ponernos por donde pasa el agua, y en segundo lugar la protección, actuar en aquellas zonas en las que ya tenemos un problema. En Euskadi tenemos un problema importante con las inundaciones. De hecho, es el principal riesgo natural que tenemos, y el motivo por el que tenemos este problema es porque nos hemos puesto en las zonas inundables. Este es un ejemplo de una zona inundable de las más importantes, es el río Urumea, es el término municipal de Astigarraga. Esa zona de color es la zona de inundación del río Urumea, la zona natural de inundación que ocupa el agua durante episodios de avenida. Y en esas fotografías aéreas se puede ver cómo poco a poco, con el paso de los años, en las últimas décadas, nos hemos puesto en la zona inundable. Cada vez más casas, cada vez más industrias, y también hemos hecho puentes pequeños que impiden el paso adecuado del agua durante las avenidas. Así que el problema que tenemos lo hemos causado nosotros mismos, por ponernos en las zonas inundables. Y se trata de encontrar soluciones para este problema. Y para ilustrar esto, me gustaría utilizar un ejemplo que nos trae la arqueología. Esto que vemos aquí es una tablilla de cerámica, tiene el tamaño de una mano más o menos. Se encontró hace algo más de un siglo en Nippur, un yacimiento arqueológico del actual Irak, una ciudad antigua con miles de años de antigüedad, aunque ahora no está habitada. Y esta tablilla lo que representa es un mapa de una ciudad. Esas líneas representan los límites, las murallas de la ciudad. También está representado el río Éufrates a la izquierda. Por el medio pasa un canal muy importante que divide la ciudad. Están identificadas pues, zonas urbanas, templos importantes de la ciudad. Y desde el primer momento quedó claro que esta era la representación más antigua, el plano más antiguo de una ciudad que existía. En esa época ya se empezaba a descifrar la escritura cuneiforme, que es la que aparece escrita en la tablilla, y se veía que estaban identificando los templos, las distancias entre puertas de la ciudad, etc. Pero recientemente nos hemos llevado una sorpresa al comprobar que esta tablilla es más que la representación más antigua de una ciudad, además con mucha precisión, porque el grado de error es solamente del 10%. A la derecha están superpuestas las líneas de la tablilla con respecto a lo que existe ahora mismo en el yacimiento arqueológico, y se ve cómo coinciden muy bien los rectángulos de los templos, el antiguo trazado del río Éufrates, el canal central y las zonas urbanas. Decía que no solo es el plano más antiguo que se conoce de una ciudad, son 3.500 años aproximadamente de antigüedad, sino que seguramente sea también el planeamiento urbanístico más antiguo, porque resulta que la época en la que se elaboró esta tablilla, los estratos en los que se encontró, se corresponden con un periodo de la ciudad en la que esta zona estaba prácticamente deshabitada, porque el río Éufrates había migrado varios kilómetros hacia el oeste. La ciudad había sufrido una serie de problemas económicos, políticos, había sido abandonada, y acaba de llegar la dinastía casita, que es un pueblo un poco misterioso porque se supone que viene de la zona de actual Irán, no se conoce mucho de ellos, pero se sabe que los casitas volvieron a reconstruir Nippur. Así que seguramente esta tablilla es la representación de cómo querían que fuera la ciudad. Es una especie de plan general de ordenación a la antigua de Nippur, y que se corresponde bastante bien con lo que luego se edificó y cuya expresión más llamativa son los templos. Creo que es un buen ejemplo de cómo lo que hacemos ahora en materia de prevención de inundaciones ya se aplicaba en la antigüedad, porque queda bien claro en esta tablilla cómo el río estaba en la zona más alejada, más baja, cómo las zonas habitadas, los barrios estaban
en las zonas más elevadas, y cómo ese canal que cruzaba la ciudad era un elemento que luego veremos cómo también contribuía a regular las inundaciones. Esto mismo que hacían los antiguos sumerios hace 3.500 años es lo que tratamos de hacer en la actualidad a través de la planificación del territorio y la planificación urbanística a diferentes niveles, a nivel regional, sobre todo Euskadi, y a nivel más de detalle en diferentes zonas urbanas. Cómo tratamos pues de conjugar diferentes intereses, diferentes necesidades, y entre ellas pues tratar de que los ríos se integren en los entornos urbanos y de que el ordenamiento que hacemos de las ciudades deje a los ríos un pequeño espacio, como en este caso vemos el río Zadorra a su paso por Vitoria-Gasteiz, como tiene un pequeño corredor verde que no solo sirve como eje ecosistémico de la ciudad, sino también como un espacio para que las inundaciones tengan espacio, que inunden lo que tienen que inundar, pero que no inunden las zonas residenciales e industriales. En la Agencia Vasca del Agua y en otros ámbitos las confederaciones hidrográficas, en lo que trabajamos es en la elaboración primero de mapas de cartografía que muestran el alcance teórico de las inundaciones, tratando de ser lo más precisos posibles y actualizar la información cada 6 años para que, entre otros, el gremio de los arquitectos y otras ramas pues tengan esa información para poder diseñar unas ciudades y unos edificios más seguros para los ciudadanos. Y también trabajamos en la elaboración de de normativa que trata de regular esos usos para que los nuevos edificios, las nuevas industrias que implantemos, pues que sean seguras en la medida de lo posible. Siempre tratando de conjugar diferentes necesidades y lo que ya existe en el terreno. Y esto cobra especial importancia en la actualidad, en el contexto del cambio climático. Esto de aquí es la inundación de Erandio de marzo de 2024. Esta inundación nos dio un buen susto, porque no teníamos previsto que llegase el agua tan arriba, porque la magnitud del rango mareal que produjo esa inundación no debería haber inundado Erandio. Lo que ocurre es que el nivel del mar del que partíamos ya era muy alto. Durante las últimas décadas se ha observado un incremento de esa línea roja del nivel medio del mar, pero sobre esa tendencia lineal existe también unas oscilaciones muy importantes producidas por las anomalías térmicas del océano, por el calentamiento del océano que también eleva la lámina de agua. Y justo en marzo de 2024 coincidía una situación base muy elevada con una oscilación térmica del océano muy elevada que, sumado a esa marea que no debería por sí sola haber inundado Erandio, nos dio este resultado. Y en este sentido cobra especial importancia el Plan Territorial Sectorial de Ordenación del Litoral del País Vasco, que se está tramitando en la actualidad. Esto lo lleva otro departamento con nuestra colaboración y que trata de introducir dentro de ese planeamiento general la variable del ascenso del nivel del mar, es decir, tratar de establecer previsiones de hasta dónde va a llegar con certeza el nivel del mar para que los nuevos usos que se implanten sean lo más seguros posibles para las personas. Volviendo a nuestra tablilla de Nippur, comentaba antes que a la izquierda tenemos el río Éufrates, que tiene un curso que divaga muchos kilómetros en toda Mesopotamia, que es una zona muy llana, y a la derecha tenemos ese canal que se llama Shat el Nil, que ya viene documentado en la documentación de esa época, que tenía 3 funciones. La primera de ellas era una vía de comunicación, porque era un canal que venía de la ciudad de Babilonia, bastantes kilómetros más al norte. Venía directamente de Babilonia y permitía traer mercancías a la ciudad y conectaba a otras ciudades. En segundo lugar, era un canal de riego, que servía para regar los fértiles campos de Mesopotamia de ambas márgenes. Y en tercer lugar, era una infraestructura que permitía regular las súbitas crecidas del río Éufrates. Y lo mismo tiene el río Tigris en otras zonas. Eran canales que trataban también de acoger parte de las aguas de avenida para que no se inundasen las ciudades. Es decir, que a pesar de todas las precauciones que trataban de colocar los templos y los barrios habitados en las zonas más altas, aún así eran necesarias infraestructuras hidráulicas para proteger a la población y seguramente sobre todo a los templos. Y esto mismo es lo que se sigue haciendo en la actualidad en aquellos núcleos urbanos
donde ya tenemos un riesgo, ya tenemos una población que está en zona inundable. Eso no se puede eliminar a corto plazo, pero sí que podemos hacer intervenciones para tratar de reducir ese riesgo en la medida de lo posible. Y me gustaría poner el ejemplo de Baquio, que es una pequeña población de Vizcaya que está en la costa, está a la salida de un pequeño río, el Estepona, que desemboca en el mar, y ahí se forma un pequeño estuario. Baquio ha ido creciendo con los años y ha ido ocupando zonas inundables. Es una zona que ha experimentado muchas inundaciones históricas, donde ha habido pérdidas económicas muy fuertes durante las últimas décadas y era necesaria una intervención para tratar de reducir ese riesgo. Pero es complicado porque aquí tenemos la interacción del río y del mar. Tenemos unas inundaciones que están provocadas tanto por las avenidas fluviales como por la marea. Este es un esquema del proyecto que se está llevando a cabo en el marco de un proyecto más amplio, en el que llevamos trabajando varios años en Euskadi, Urban Clima 2050, que trata de buscar soluciones reales implementadas en el territorio para hacernos más resilientes al cambio climático. Y creo que es un buen ejemplo porque es un proyecto en el que se está ejecutando ahora mismo están las máquinas trabajando, va a acabar dentro de este año, y que trata de defender de las inundaciones a Baquio y también de crear un espacio natural integrado en el entorno urbano. Este es el río Estepona, la imagen está girada, el agua circula desde la derecha hacia la izquierda, hacia el mar, y este río en esta zona tiene dos zonas muy diferenciadas. La parte de la derecha, la de aguas arriba, donde las inundaciones están producidas fundamentalmente por las avenidas de la cuenca del Estepona. Cuando hay episodios de fuertes precipitaciones, esa zona se inunda, y también la zona urbana. Y la zona más baja es una zona en la que ya la marea tiene también un efecto. Llega la marea hasta esa zona y puede darse la conjunción de avenidas con situaciones de marea alta que complican la situación. En la parte baja del río Estepona, donde ya se está trabajando, ya están las máquinas trabajando, lo que se está haciendo es crear una zona inundable artificial, porque la estamos excavando el terreno, pero que tiene una vocación de comportarse como lo hace un sistema estuarino en condiciones naturales. Es decir, estamos creando un espacio para que cuando venga una crecida o una marea excepcionalmente alta, se inunde ese espacio y de esa forma no se inunde la zona urbana o se inunde lo menos posible, con menores calados. Y en la zona más alta, donde no llega el efecto de las mareas, se está haciendo lo mismo, se está excavando una red de canales secundarios que se vayan a llenar, no todo el año, sino de una serie de días al año, y que va a también servir como una zona de laminación de las avenidas. Con esto no se va a lograr defender del todo la población de Baquio. Seguirá habiendo zonas inundables, seguirá habiendo habitantes afectados, pero sí que se va a lograr laminar las avenidas. Es decir, una avenida que antes venía con mucha velocidad, que alcanzaba un pico muy alto, pues se va a lograr retrasar un poco ese pico, que los servicios de emergencia tengan más tiempo de resguardo para llevar a cabo sus planes de contingencia y de esa forma reducir el impacto que tengan las inundaciones en este entorno urbano. Estas son unas infografías que muestran el aspecto que esperamos que tengan estas intervenciones. No solamente se va a lograr reducir el riesgo en la población de Baquio, sino que además un entorno que ahora mismo no tiene una integración urbana muy clara, pues que tenga esa función, que tenga función de un parque inundable, pero que también que sea una zona en la que la ciudadanía pueda disfrutar del tiempo libre cuando no esté todo inundado. Y me gustaría acabar esta intervención destacando que estas intervenciones que se están llevando en Baquio y en otras localidades de País Vasco también requieren un compromiso por parte de todos los que estamos implicados en el negocio de prevenir el riesgo de inundación, de mantenimiento de todas estas actuaciones. No basta con ejecutar un proyecto como este o como el que me ha gustado mucho que hemos visto antes en la localidad de Durango, que es sacar a la luz una regata, sino que eso, debido a que ya estamos implantados en esta zona, requiere un mantenimiento, requiere que sigamos trabajando para mantener los niveles de riesgo de la zona. Esto de aquí está en el Museo del Louvre, son las famosas leyes del Código de Hammurabi. Es un conjunto de leyes que se escribieron en Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia. Son leyes que ahora mismo las leemos y nos parecen
pues muy pintorescas. De aquí viene la ley del ojo por ojo. Si a uno le sacan un ojo, uno tiene derecho a sacar el ojo al que se lo ha sacado. Bueno, pues hay una de esas leyes. Esta columna se conserva en el Museo del Louvre en París. Y en esa zona que marca el rectángulo blanco está la ley número 53, que dice que la responsabilidad del mantenimiento de estas infraestructuras hidráulicas, en particular de estos canales que servían para proteger y también para regar y comunicación, era responsabilidad de los propietarios de esas parcelas. Y si un propietario no era diligente y no mantenía esos canales y se inundaba el terreno del vecino, pues tenía la obligación de pagarle el precio del cereal que había perdido. Bueno, pues creo que podemos también trasladar la enseñanza de esta ley al momento actual, destacando la necesidad de mantener estos espacios verdes, estos espacios que sirven para proteger a todos las inundaciones y también para integrar el ecosistema, el entorno urbano. Tenemos el deber también de mantenerlas a largo plazo, para que su efecto se mantenga en el tiempo y tratemos entre todos de reducir el incremento del riesgo para todos. Muchas gracias.